¿Alguna vez has imaginado lo que sucedería si Estados Unidos, la mayor potencia económica del planeta, simplemente se detuviera? No para una guerra, no por un colapso financiero, pero por algo aún más estratégico, un bloqueo logístico, diseñado precisamente por un país vecino, que durante décadas estuvo bajo la sombra de la superpotencia, porque este escenario ya no es una hipótesis, es real, está sucediendo ahora y tiene un nombre: México. En una decisión que sorprendió a los funcionarios estadounidenses y a los expertos en relaciones internacionales, el gobierno mexicano cerró la frontera a los trenes de carga que conectaban los dos países. Y por mucho que esto pueda parecer un problema técnico, lo cierto es que estamos ante un terremoto geopolítico. Con las vías cortadas, las mercancías atascadas y las rutas de suministro colapsando, México, intencionalmente o no, ha presionado el punto de presión más vulnerable de Estados Unidos, su logística interna. Para quienes siguen la escena política global, esta actitud suena como un grito de independencia estratégica. Después de todo, durante décadas, México fue visto como un engranaje periférico en la rueda comercial de América del Norte, una especie de extensión industrial subcontratada de Estados Unidos. Ahora, al cortar uno de los canales logísticos clave de América del Norte, demuestra algo que pocos analistas predijeron. México aprendió a jugar el juego de la influencia política y económica según sus propias reglas. Esta maniobra se produce en un momento de enorme tensión entre bastidores en la política estadounidense. Con las elecciones acercándose, las disputas internas de alto voltaje entre demócratas y republicanos, y una creciente sensación de fragilidad institucional, el bloqueo fronterizo cae como una bomba en el regazo de la administración Biden. No es solo una crisis logística, es una crisis de autoridad, de liderazgo y de capacidad de reacción estratégica. Lo que está en juego aquí es mucho más que la llegada oportuna de los contenedores. Estamos hablando de la interrupción de cadenas de suministro enteras, automóviles, alimentos, medicinas, equipos electrónicos, productos esenciales para la economía estadounidense, retenidos a solo unos metros del territorio nacional. Y todo esto está impulsado por una decisión soberana de México, que revela no solo confianza política, sino también una nueva posición en el tablero geopolítico. Y mientras los analistas intentan entender si se trata de una represalia encubierta, una medida de protección interna o una prueba de poder, el impacto inmediato ya se está sintiendo en ciudades como El Paso, Laredo y San Diego, donde el flujo del comercio simplemente se ha evaporado. Las empresas están suspendiendo operaciones, los camioneros están detenidos, las autoridades están en alerta máxima. No es exagerado decir que este bloqueo representa uno de los mayores shocks logísticos de la historia reciente entre los dos países. Y lo más intrigante, no fue provocado por conflictos armados, sino por una simple y estratégica interrupción de la ruta del hierro, el mismo que durante años sostuvo la fluidez comercial del TLCAN y, posteriormente, del TMEC. Y aquí comienza la verdadera pregunta: ¿puede Estados Unidos seguir controlando su influencia sobre sus socios? ¿O estamos asistiendo silenciosamente al nacimiento de un nuevo orden en América, donde México deja de ser solo un satélite y comienza a actuar como protagonista? Si cree que se trata de otro impasse comercial, prepárese para descubrir el detrás de escena de esta creciente tensión y las consecuencias que este impasse podría tener a escala global. Pero antes de pasar a los acontecimientos más profundos de este bloqueo y lo que revela sobre el futuro de la relación entre Estados Unidos y México, quiero saber su opinión. ¿Cree que México hace bien en tomar una decisión tan extrema? ¿O podría interpretarse esto como una maniobra peligrosa que pone en riesgo toda la estabilidad de la región? Deja en los comentarios lo que piensas sobre esto, porque más que nunca, debatir es esencial. Es a través del intercambio de ideas que podemos ir más allá de la superficie de los titulares y ver qué hay realmente detrás de los acontecimientos. Y cuando se trata de política internacional, la desinformación es un arma tan peligrosa como la omisión. Por tanto, si valoras el contenido serio, los análisis en profundidad y las explicaciones que van más allá del sentido común, deja un me gusta aquí en el video. Esto ayuda mucho para que este tipo de material llegue a más personas. Y si eres nuevo aquí, suscríbete al canal. Nuestro compromiso es exactamente este: abre los ojos, mira más allá de la cortina y traer claridad donde solo hay ruido.
En tiempos de narrativas fabricadas, la información verdadera es resistencia. Y si ahora estás aquí, es porque también sientes que algo no es normal al ritmo de las decisiones políticas globales. Entonces, continuemos esta investigación juntos. Porque lo que hay detrás de este cierre de fronteras podría ser solo la punta del iceberg de una disputa mucho mayor, que involucra presión diplomática, estrategias electorales en EE.U, e incluso posible interferencia de otros actores globales detrás de escena en el comercio continental. Y ahí es exactamente donde empezamos a ensamblar las piezas de este tablero invisible. Todo empezó casi en silencio. Nada de anuncios pomposos, nada de conferencias de prensa tradicionales. Solo una afirmación directa, seca y objetiva. El tráfico de trenes de carga entre México y Estados Unidos quedó suspendido indefinidamente. Por un lado, la justificación fue la seguridad. Por el otro, perplejidad. En cuestión de horas, los principales corredores ferroviarios que unen el corazón económico de Estados Unidos con el cinturón industrial de México quedaron completamente paralizados. Las locomotoras se detuvieron en las vías. Los carros llenos de mercancías se estancan bajo el sol del desierto, una escena que parecía sacada de una película distópica, pero que rápidamente pasó a formar parte de la realidad logística de la mayor potencia del mundo. Para muchos analistas, lo que parecía un acto aislado acabó convirtiéndose en algo mucho más grande. Fue una especie de apagón logístico, proveniente precisamente de donde menos se esperaba: México, un socio histórico y estratégico en el comercio estadounidense. Esta paralización no fue solo un ruido técnico en el flujo de mercancías. Llevaba un símbolo fuerte, casi simbólico, de que algo mucho más profundo estaba en juego. La dependencia de Estados Unidos de México para el movimiento de carga pesada e insumos industriales quedó, por primera vez en años, expuesta de manera cruda. La ruta ferroviaria entre los dos países siempre ha sido una vía vital del comercio continental. Cada día, los ferrocarriles transportan toneladas de productos que alimentan a fábricas, supermercados, hospitales y toda la estructura de consumo y producción de Estados Unidos. Y de repente, este sistema se apagó como si fuera un botón de emergencia. Imágenes de largas filas de vagones detenidos cerca de la frontera se volvieron virales en las redes sociales. Las empresas comenzaron a informar retrasos. Ya no se suministraban existencias. Y la pregunta que nadie pudo responder claramente resonó en los pasillos políticos de Washington. ¿Por qué ahora? El momento en el que se tomó esta decisión es, cuanto menos, estratégico. Mientras Estados Unidos atraviesa una fase políticamente inestable, en medio de tensiones preelectorales y una polarización creciente, el bloqueo se ha convertido en una herida abierta. La propia Casa Blanca tuvo que apresurarse para comprender la magnitud del problema e intentar contener los daños antes de que la prensa colocara al país ante una posible crisis diplomática. Pero lo más intrigante es el silencio inicial de México. A diferencia de otras ocasiones en las que las decisiones fronterizas estuvieron acompañadas de largos discursos y justificaciones, esta vez, el gobierno mexicano se limitó a argumentos objetivos: la contención de la migración ilegal y la necesidad de reforzar la seguridad. Sin embargo, los expertos pronto se dieron cuenta de que el peso de la medida iba mucho más allá de la cuestión migratoria. Cerrar la línea ferroviaria no es solo un mensaje al tráfico o a los flujos migratorios. Es una acción directa contra la estabilidad comercial de Estados Unidos. Es una jugada de ajedrez que, aunque camuflada por razones administrativas, conlleva una advertencia silenciosa. México ahora sabe el poder que tiene. Esta comprensión sacudió profundamente la sensación de control de Estados Unidos. Por primera vez en décadas, no fue la Casa Blanca quien tomó las riendas del diálogo fronterizo. La iniciativa surgió de abajo hacia arriba, desde la frontera hacia el centro. Y esto invierte una lógica histórica en la que México solía actuar con cautela, esperando las medidas de Washington, y solo entonces adoptaba una posición. La reversión de esta dinámica dejó a muchos incómodos, especialmente porque el impacto del bloqueo fue inmediato. Solo hicieron falta 48 horas para que sectores enteros de la economía estadounidense comenzaran a sentir los efectos. Las empresas de transporte no tenían rutas alternativas preparadas. La dependencia de la red ferroviaria mexicana era tan grande que ni siquiera existía un plan B realista. Los camiones no son capaces de abastecer el volumen que mueven los trenes a diario, y la burocracia en la aduana impide cualquier improvisación de última hora. Toda la estructura fue, y está,
diseñada para que las vías sigan siendo funcionales. Cuando se detienen, el sistema colapsa silenciosa pero profundamente. La pérdida es financiera, pero también simbólica. Y quizás este sea el punto más sensible de la crisis. Afecta la imagen de Estados Unidos como potencia inquebrantable, al exponer una vulnerabilidad que pocos conocían. Lo más enigmático, sin embargo, es lo que viene detrás. ¿Fue esta medida una prueba? ¿Una represalia sutil a alguna presión estadounidense? ¿Un experimento diplomático para medir hasta dónde puede llegar México? ¿O simplemente una cortina de humo para los movimientos políticos internos? No hay una respuesta única, y quizás ese sea el mayor truco de este movimiento. Mientras los analistas intentan descifrar los motivos, los trenes permanecen detenidos, como piezas inamovibles de una estrategia que aún se desarrolla fuera de cámara. Y es precisamente en este punto cuando el misterio se vuelve aún más intrigante, porque la simple parada de una línea ferroviaria revela mucho más que un desacuerdo logístico. Revela la existencia de una nueva lucha silenciosa por la influencia y la autonomía en el continente. Una disputa en la que los trenes son solo la primera señal de que las ruedas de la política internacional se mueven en direcciones inesperadas. Ahora quiero saber qué piensas sobre todo esto. ¿Cree que México está jugando demasiado grande o simplemente está afirmando su autonomía frente a un socio dominante? Comenta abajo con la palabra estrategia si cree que hay mucho más en este cierre de lo que estamos viendo en la superficie. Intercambiemos ideas. Su comentario puede abrir caminos que aún no hemos explorado. Mientras los trenes permanecían inmóviles y los sensores logísticos de las grandes empresas advertían de retrasos inusuales, la Casa Blanca entró en una especie de modo silencioso. La primera reacción oficial no fue ni un discurso incendiario, ni una acusación directa contra el gobierno mexicano. De lo contrario, el tono adoptado fue de moderación y de diplomacia cautelosa, un comportamiento que generó aún más dudas que certezas. Era como si los dirigentes estadounidenses estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo, evitando cualquier paso en falso que pudiera empeorar una crisis que, hasta entonces, había sido percibida por la opinión pública solo como un revés comercial. Pero detrás de escena ya había mucho ruido. Y no fue difícil ver que había algo más profundo que se estaba digiriendo en los pasillos del poder. Dentro del Departamento de Estado, fuentes indicaron medidas urgentes entre diplomáticos y asesores de seguridad nacional. El equipo de política exterior estaba tratando de entender si la decisión mexicana fue el resultado de una articulación específica del gobierno de López Obrador o si había signos de influencia externa. El nombre de China surgió en más de una reunión. Después de todo, la creciente presencia china en América Latina se ha estado expandiendo silenciosamente a través de inversiones, infraestructura y asociaciones estratégicas. Y en este caso, el momento de la parada del tren coincidió con nuevas negociaciones comerciales entre China y México, algo que naturalmente hizo saltar la alarma en Washington. Mientras tanto, a nivel nacional, la administración Biden enfrentó un doble dilema. Por un lado, necesitaba demostrar fuerza y control ante el punto muerto. Por otro lado, no podía actuar apresuradamente y comprometer el ya delicado equilibrio de las relaciones diplomáticas con México, especialmente en un año electoral, cuando cualquier error de cálculo podría costar votos y alimentar el discurso populista de su oponente. El bloqueo logístico, por técnico que pareciera, se convirtió rápidamente en un espejo político, reflejando la fragilidad de una gestión constantemente presionada entre satisfacer las demandas de la base progresista y lidiar con la dura realidad de la política exterior tradicional. La reacción de figuras del Partido Republicano fue la esperada, fuerte, crítica y con un tono de «te lo dije». Varios congresistas utilizaron el cierre de fronteras para reforzar el argumento de que Estados Unidos estaba perdiendo control sobre sus propias fronteras, no solo en relación con la inmigración, sino también en aspectos comerciales y estratégicos. Donald Trump incluso insinuó en un mitin que esto nunca sucedería si todavía estuviera en el cargo. El episodio se convirtió rápidamente en un arma política, no solo contra Biden, sino contra todo el establishment que, según ellos, estaba debilitando la hegemonía estadounidense en nombre de la diplomacia blanda. Pero lo que más preocupaba al gobierno no eran las críticas externas. Era una narrativa fuera de control. Internet comenzó a zumbar con teorías. Influencers de economía, canales de análisis geopolítico y perfiles alternativos en TikTok y X, antes Twitter,
comenzaron a especular sobre las verdaderas razones detrás del bloqueo. Algunos hablaron de sabotaje, otros en chantaje político. Se viralizaron algunos vídeos que mostraban largas filas de trenes detenidos como si fueran tumbas metálicas de una economía enferma. El gobierno estadounidense parecía perder, a cada minuto, el control sobre la narración de la crisis. Y esto, en un mundo donde la narrativa es poder, es más grave que la huelga misma. El intento de respuesta se produjo a través de reuniones discretas entre autoridades estadounidenses y mexicanas, sin cámaras, sin declaraciones públicas. El objetivo: buscar una solución diplomática que evitara una escalada de la situación. Pero México mantuvo su postura firme. Afirmó que el volumen de migración había llegado a un punto insostenible, con redes criminales explotando los trenes de carga para transportar inmigrantes ilegalmente. El problema, según el gobierno mexicano, no era logístico, era humanitario. Y en vista de ello, no había lugar para la flexibilidad. Fue una respuesta directa al creciente caos en la frontera, y cualquier intento de interferir sería visto como una falta de respeto a la soberanía nacional. Dentro de la maquinaria política estadounidense, esta respuesta cayó como una bomba, porque le quitó a Estados Unidos el poder de negociación basado en presiones económicas y morales. Fue México, tradicionalmente el lado más débil de la balanza, quien invirtió firmemente los papeles, colocando a Estados Unidos en una posición de reactividad, y no había margen de maniobra. La administración Biden sabía que no podía usar la fuerza ni amenazas abiertas. Cualquier ajuste tendría consecuencias drásticas no solo comercialmente, sino también electoralmente, con efectos directos en la campaña presidencial. Este dilema se profundizó aún más cuando la prensa internacional comenzó a cubrir el caso. Los titulares de los periódicos europeos, los portales asiáticos y los canales de televisión de Medio Oriente resaltaron la vulnerabilidad expuesta de la infraestructura estadounidense. Palabras como colapso logístico, crisis diplomática silenciosa y guerra fría comercial comenzaron a dominar los textos, lo que aumentó aún más la presión sobre la administración demócrata. Fue una herida abierta transmitida en vivo al mundo entero. Y lo aterrador no fue la magnitud del problema, sino el tenso silencio de las autoridades. Un silencio que, en este contexto, decía mucho más que cualquier comunicado oficial. Por eso, la reacción inicial de Estados Unidos no fue ni un contraataque ni una solución estratégica. Fue un intento desesperado por contener la propagación de una crisis que ya se había salido de control. Las próximas decisiones serían cruciales, porque cada día de vías paradas significaba más que pérdidas financieras. Significaba pérdida de influencia, credibilidad y control sobre el propio territorio. Ahora dígame, ¿cree que el gobierno estadounidense está siendo demasiado pasivo ante una provocación tan clara? Escribe la frase en los comentarios. La frontera no está bajo control, si también te das cuenta de que hay algo mucho más profundo y preocupante que se desarrolla en esta historia. Quiero saber tu opinión sobre este invisible juego de fuerzas. La crisis, antes confinada a las fronteras, comenzó a filtrarse en las ciudades estadounidenses como un aceite invisible que contamina toda la maquinaria económica. El Paso, Laredo, San Diego y otras regiones fronterizas se pusieron en alerta. Lo que al principio parecía un problema específico y controlable, pronto resultó ser una disfunción sistémica. Los estantes comenzaron a vaciarse silenciosamente. Las pequeñas fábricas redujeron los turnos y los centros de distribución enfrentaron un efecto dominó de retrasos, reubicaciones e incertidumbre. Los comercios locales lo sintieron primero, pero el eco del problema llegó rápidamente a los grandes centros urbanos, donde las empresas comenzaron a revisar stocks y reconducir rutas de forma improvisada. La principal dificultad fue el hecho de que gran parte de la red logística norteamericana depende de la previsibilidad. Es un sistema creado para la fluidez, no para las pausas. Cuando un enlace se rompe, todo entra en modo de emergencia. Y eso es exactamente lo que pasó. La infraestructura estadounidense ha revelado involuntariamente una debilidad que nunca había estado en el centro de atención. La dependencia del tráfico ferroviario con México es tan grande que ni siquiera existía un plan alternativo a escala. Las empresas que operan entre los dos países no estaban preparadas para afrontar una interrupción de esta magnitud. Las cadenas productivas se vieron fuertemente afectadas, especialmente las industrias automotriz, de alimentos perecederos y de medicamentos. Los fabricantes de automóviles tuvieron que interrumpir las líneas de producción por falta de piezas. Los supermercados empezaron a sufrir escasez de algunos artículos específicos que,
Hasta entonces, llegaban habitualmente por tren. Los hospitales informaron retrasos en la recepción de suministros básicos. El impacto se extendió silenciosamente, pero con un efecto acumulativo devastador. Era como una marea que ascendía lenta pero constantemente, cubriendo todo con una capa de incertidumbre. Este escenario inició una nueva ola de presión, esta vez del sector privado sobre el gobierno. Los principales directores ejecutivos, asociaciones comerciales e inversores comenzaron a hablar públicamente, no por alarmismo, sino por auténtico pánico logístico. Al mercado no le gustan las sorpresas y mucho menos la inestabilidad operativa. Y cuando la raíz del problema es una decisión política de un país vecino, la imprevisibilidad se convierte en miedo. El capital requiere confianza y en ese momento se estaba erosionando a diario. Sin embargo, lo que pocos esperaban era la ausencia de una respuesta práctica que estuviera a la altura de la gravedad del caso. Se celebraron reuniones de emergencia, pero las soluciones no despegaron. Ante cada nuevo intento de mediación, la respuesta mexicana se mantuvo firme. Los trenes seguirán parados mientras sean necesarias las medidas de seguridad. Y con eso, el caos en las ciudades fronterizas comenzó a normalizarse. Lo anormal se convirtió en rutina. Las calles de Laredo estaban más vacías. Los puertos secos parecían desiertos y la tensión social aumentó cuando los trabajadores fueron despedidos temporalmente. Este colapso silencioso en los límites del imperio, como lo han llegado a describir algunos analistas, ha revelado una verdad incómoda. El poder económico de Estados Unidos se basa en acuerdos frágiles, asociaciones dependientes y una infraestructura que no puede tolerar perturbaciones. La falta de rutas alternativas, la escasez de inversiones en diversificación logística y la ilusión de un control total chocaron, brutalmente, con una realidad que nadie quería afrontar. Y mientras tanto, México permaneció en el centro de atención, como si estuviera poniendo a prueba los límites del poder estadounidense con una simple llave que cierra las vías. Deja tu comentario abajo con la palabra "fuera de control". Si también notaste cómo una sola decisión puede sacudir los cimientos de un gigante. La medida tomada por México no fue solo una interrupción técnica. Para muchos analistas, fue un mensaje político cuidadosamente calculado. Al detener los trenes de carga en nombre de la seguridad, el gobierno mexicano también ejerció un poder que durante mucho tiempo había sido subestimado: el poder de la influencia regional. Por primera vez en décadas, México demostró que puede desequilibrar el tablero norteamericano sin disparar un solo tiro, sin una guerra comercial declarada, sin romper tratados formalmente, con solo una decisión operativa, simple en la superficie, pero posicionada quirúrgicamente para impactar donde más duele. Este gesto tuvo el efecto de una declaración informal de autonomía, y el mensaje parecía claro: México ya no será solo un engranaje en la máquina de producción estadounidense. Ya no se contenta con el papel de satélite. Quiere sentarse a la mesa como un actor con capacidad de veto, capaz de dictar ritmos y desafiar la lógica del sometimiento económico disfrazado de asociación. Esta reconfiguración simbólica, aunque no asumida oficialmente, marca un nuevo momento en la diplomacia regional, un momento en el que las decisiones se toman basándose más en intereses internos que en compromisos históricos impuestos por tratados multilaterales. Lo más impresionante fue la calma con la que México mantuvo su posición. Ni ataques directos a Estados Unidos, ni provocaciones públicas, ni discursos agresivos. La fuerza del gesto residía precisamente en su sutileza. La parálisis hablaba más que cualquier discurso. Y mientras el mundo intentaba interpretar las señales, el gobierno de López Obrador observaba, con firmeza y serenidad, cómo el gigante del norte intentaba reordenar sus cartas. Este nuevo protagonismo genera una especie de recalibración en los centros de toma de decisiones globales. Los países de América Latina comenzaron a observar de cerca el caso, no por la crisis en sí, sino por el precedente. Por primera vez, un país de la región demostró que es posible desafiar a una fuerza dominante sin colapsar internamente, que es posible ejercer el poder de forma lateral, silenciosa, pero altamente efectiva. Esto inspira, eso da miedo, esto se transforma. Mientras tanto, en Estados Unidos el malestar iba en aumento. La incapacidad de revertir la situación rápidamente convirtió la crisis en una humillación política. El gobierno se vio obligado a reconocer, aunque entre bastidores, que había perdido la iniciativa.
El centro de gravedad de la relación con México había cambiado de ubicación, y no era posible predecir exactamente cómo se desarrollaría esta nueva configuración en los próximos meses. Ahora quiero escuchar tu opinión. ¿Crees que México está asumiendo un nuevo rol de liderazgo en la región, o simplemente está aprovechando una oportunidad momentánea? Comenta con la frase, el silencio se convirtió en estrategia, si te das cuenta de que hay un nuevo juego detrás de escena del poder. En los pasillos diplomáticos el malestar estaba latente. Mientras la crisis entre México y Estados Unidos se prolongaba sin solución, la postura de Canadá llamó la atención. Socio igualmente importante en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, el gobierno canadiense adoptó una estrategia casi invisible, el silencio estratégico. Ninguna declaración contundente, ningún movimiento claro de mediación o solidaridad, lo cual, para muchos analistas, fue una decisión calculada. Canadá, al permanecer neutral, evitó posicionarse en un conflicto entre gigantes y, al mismo tiempo, observó atentamente los efectos secundarios que podrían repercutir en su propia economía. Este silencio, sin embargo, fue interpretado de diferentes maneras. En Washington, algunos lo vieron como una omisión preocupante, mientras que otros lo vieron como un intento de mantener la estabilidad en el bloque. En México, la neutralidad canadiense fue interpretada como un gesto de respeto a la soberanía, fortaleciendo aún más la posición de López Obrador entre sus aliados internos. El caso es que, al no involucrarse directamente, Canadá logró mantener intacta su imagen diplomática y, al mismo tiempo, se proyectó como un posible mediador para una futura reconciliación. Pero lo más intrigante estaba surgiendo detrás de escena, donde fuentes de inteligencia estadounidenses comenzaban a plantear la hipótesis de que otras potencias podrían estar interesadas en explotar la inestabilidad actual. China, que lleva años ampliando su presencia económica y diplomática en América Latina, fue mencionada en varios informes como posiblemente interesada en debilitar la cohesión del bloque norteamericano. Las inversiones silenciosas en infraestructura ferroviaria, asociaciones logísticas y financiamiento de obras estratégicas en México han generado dudas sobre el momento de la crisis. Aunque no hay evidencia directa de la participación china en la decisión del bloqueo, la coincidencia de intereses geopolíticos genera especulaciones inevitables. Rusia también ha sido mencionada en los informes como un observador cercano, que busca lagunas para socavar la influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental. La verdad es que, en un mundo cada vez más multipolar, cualquier señal de debilidad en Washington es vista como una ventana de oportunidad en Moscú, Beijing o Teherán. El escenario, por tanto, trasciende la frontera física y entra en el terreno de las relaciones multilaterales. Cada silencio, cada gesto o ausencia del mismo, tiene un peso simbólico, y, en este contexto, el aislamiento de Estados Unidos frente a un problema en su propio patio trasero se ha convertido en una mancha difícil de borrar. Lo que alguna vez fue un problema entre vecinos, ahora adquirió dimensiones globales, con repercusiones que traspasaron océanos. Si también notas cómo actores externos se están aprovechando del vacío de liderazgo, comenta abajo con la frase, la crisis no tiene fronteras. En las sedes corporativas de multinacionales con operación cruzada entre México y Estados Unidos saltaban las alarmas. La parada del tren tuvo un efecto dominó devastador en las operaciones logísticas. Empresas como General Motors, Ford, Nestlé, Walmart y muchas otras vieron mermar sus existencias, y sus calendarios de entrega se vieron completamente alterados. Y esto no era solo una molestia operativa, era una amenaza real para el funcionamiento de las cadenas de producción. En un mercado globalizado donde cada segundo cuenta, un día detenido en la frontera puede significar una pérdida de millones de dólares. Las salas de situación corporativa comenzaron a funcionar a tiempo completo. Consultores de riesgos, estrategas logísticos y expertos en políticas internacionales se reunieron para trazar rutas alternativas, negociar directamente con los gobiernos locales y evaluar pérdidas futuras. La gran mayoría de estas empresas ya se habían ocupado de problemas de suministro durante la pandemia, pero el cierre de la frontera se percibió como aún más peligroso. No provino de un virus, sino de una decisión política. Y esto, para el mercado, es aún más impredecible. Algunas empresas comenzaron a considerar la reubicación de centros logísticos dentro de Estados Unidos, incluso si esto significaba mayores costos.
Otros presionaron a las autoridades de ambos lados de la frontera para que presentaran una solución urgente. Y todavía hubo quienes comenzaron a revisar sus estrategias de mediano y largo plazo, considerando transferencias a países con entornos políticos más estables. El mensaje que surgió de las reuniones corporativas fue claro. Ya no es posible operar con total seguridad en un corredor que puede verse interrumpido de la noche a la mañana. La confianza que durante décadas apoyó el modelo productivo integrado entre México y Estados Unidos se vio sacudida, y cuando la confianza se rompe, el capital migra. Este movimiento aún es sutil, pero los expertos garantizan, ya ha comenzado. Además, la crisis tuvo un profundo impacto en los mercados financieros. Las bolsas reaccionaron con cautela. Los sectores vinculados a la logística, el transporte y el comercio internacional sufrieron importantes caídas. Los inversores buscaron refugio en activos menos riesgosos, y los analistas comenzaron a incluir la inestabilidad geopolítica regional como factor de riesgo en los informes de las empresas. El problema ya no es solo logístico y se ha vuelto estratégico. La pregunta que ahora se cierne sobre los consejos administrativos es, ¿cómo protegerse de la política? Porque, al parecer, esta no será la última vez que una decisión soberana afectará las cadenas de suministro globales. La nueva era de los negocios requiere, además de eficiencia, lectura geopolítica. Si cree que las grandes corporaciones se están dando cuenta demasiado tarde del riesgo político, comente con la frase, las ganancias no están a prueba de fronteras. Mientras Estados Unidos buscaba formas de reconstruir su autoridad en el contexto de la crisis, México parecía cada vez más cómodo en su nuevo papel. El discurso de López Obrador ganó fuerza interna y, más que eso, comenzó a inspirar a otros líderes de América Latina. La paralización de trenes, aunque todavía vista con preocupación por muchos, también fue analizada como un acto de soberanía, una demostración de que es posible romper con la lógica de subordinación sin entrar en un conflicto directo. Este cambio de postura revela un proceso más amplio, el surgimiento de un nuevo liderazgo regional. México, históricamente dividido entre ser socio de Estados Unidos y miembro de América Latina, parece haber encontrado un nuevo equilibrio, un papel de liderazgo que no depende de la aprobación estadounidense, al demostrar que puede, por sí solo, paralizar parte de la economía de la mayor potencia del mundo. El país se ha ganado el respeto, y, con respeto, también llegó la influencia. Esta influencia no se debe solo a la fuerza económica o estratégica, ella es un ejemplo. Otros países de la región, como Colombia, Argentina e incluso Chile, comenzaron a observar más de cerca la postura mexicana. No es que todos estén de acuerdo con la decisión de López Obrador, pero el gesto en sí abrió un espacio para la reflexión. ¿Hasta dónde llega la soberanía de nuestros países frente a los acuerdos internacionales? ¿Cuáles son los límites de la dependencia? ¿De qué herramientas disponemos realmente para negociar en pie de igualdad? Estas preguntas resuenan en oficinas y universidades, en grupos políticos y movimientos sociales. La crisis fronteriza ha reavivado un viejo debate en América Latina. ¿Cómo encontrar un modelo de desarrollo que no sea rehén de Washington? Y más aún, ¿cómo podemos transformar las vulnerabilidades en instrumentos de negociación? México, en este sentido, se ha convertido en un laboratorio, un caso real, en tiempo real, de cómo pequeñas acciones bien posicionadas pueden generar grandes reacciones. Y esta nueva lectura de la fortaleza regional está empezando a molestarnos. Principalmente porque no parte de la guerra, la ruptura o los gritos, sino de la estrategia, del uso racional de poco para provocar mucho, el uso de la geografía, la infraestructura, la narrativa y la moral. A medida que avanzaba la crisis, Estados Unidos comenzó a evaluar opciones más drásticas para enfrentar el bloqueo, y entre ellas surgió un escenario que durante mucho tiempo pareció impensable: la escalada, no en el sentido militar directo, sino en forma de represalias económicas, restricciones aduaneras e incluso revisión de los compromisos comerciales con México. Entre bastidores en el Congreso, los parlamentarios más radicales comenzaron a defender abiertamente que era hora de mostrar fuerza, presionar para obtener resultados rápidos y evitar que los precedentes se convirtieran en la regla. La narrativa era simple y poderosa. Si Estados Unidos no reacciona con fuerza ahora, será vulnerable a cualquier chantaje futuro, ya sea de México o de otro socio comercial.
Dentro de la Casa Blanca, sin embargo, el ambiente era cauteloso. La diplomacia de alto nivel buscó, sobre todo, contener los daños y mantener la puerta abierta al diálogo. Cualquier movimiento brusco podría generar una espiral de acciones y reacciones que escaparían al control. Aún así, el sentimiento de frustración creció. Había conciencia de que México había impuesto una derrota simbólica a la hegemonía estadounidense. Y eso, de por sí, ya era insoportable para una parte del establishment. Algunas alternativas comenzaron a discutirse con mayor intensidad. Acelerar proyectos de rutas logísticas alternativas, ampliar la infraestructura en los estados costeros, fomentar alianzas con países centroamericanos para nuevos corredores comerciales. Pero todas estas soluciones requieren tiempo, algo que el gobierno no tenía. El reloj político corría y la presión para una respuesta inmediata aumentaba con cada nuevo día de crisis. En los pasillos del Departamento de Defensa, los analistas advirtieron de otro riesgo: la creciente militarización de la frontera. En medio de la escalada de tensión, hubo señales de una mayor presencia de fuerzas federales, aparentemente para contener los flujos migratorios, pero con potencial de intimidación. El riesgo de incidentes iba en aumento, y cualquier chispa podía encender un escenario que ya era altamente inflamable. El uso del poder de manera simbólica, tanques estacionados, drones volando sobre áreas sensibles, operaciones coordinadas, podría interpretarse como una demostración de fuerza y una provocación. En este juego de presión silenciosa, el equilibrio era frágil, y mientras Estados Unidos intentaba contener el desgaste interno, México parecía jugar con el tiempo. Cada día de encierro fue un recordatorio de que la simetría del poder en América del Norte ya no era tan absoluta. Se estaban creando represalias, sí, pero tal vez vendrían de otra forma, no con tropas o sanciones abiertas, sino con reformas estructurales y un reposicionamiento diplomático que cambiarían la forma en que Estados Unidos opera en la región. Por lo tanto, la crisis no se trata solo de trenes parados. Se trata de hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para preservar su influencia y hasta qué punto está dispuesto México a resistir. Es una tensión que, por silenciosa que sea, podría dar forma a la próxima década de política hemisférica. Si usted también siente que estamos al borde de un cambio profundo en las estrategias de poder, comente. La respuesta no será como antes. La parada del tren, que al principio parecía un acto aislado y técnico, ahora es vista por muchos como el hito inaugural de una nueva fase en la política continental. Ya no se trata solo de logística o comercio, se trata de influencia, autonomía y poder. Es como si América del Norte estuviera entrando en su propia versión de una guerra fría regional, donde los enfrentamientos no ocurren con armas, sino con decisiones estratégicas, control de infraestructura y manipulación de los flujos comerciales. En esta nueva configuración, cada país pasa a revisar su papel en el Consejo. Estados Unidos, acostumbrado a liderar basándose en la imposición, necesita reaprender a negociar en un entorno donde sus aliados exigen más respeto y autonomía. México, a su vez, redescubre su potencial de influencia no como antagonista, sino como socio con una voz activa. Y Canadá observa, se prepara y avanza en silencio, siempre dispuesto a ocupar los espacios que deja la inestabilidad ajena. Esta nueva Guerra Fría no es ideológica como la del siglo XX, sino operativa. Quien controla las rutas, los flujos, las conexiones y los cuellos de botella tiene poder. Y en este nuevo escenario, el tren, tan ignorado en la era digital, volvió al centro del conflicto. No es solo un medio de transporte, es un símbolo de dependencia, vulnerabilidad y al mismo tiempo, capacidad estratégica. Los próximos capítulos de esta historia aún se están escribiendo, pero una cosa es segura: la frontera entre México y Estados Unidos nunca volverá a verse de la misma manera. La ilusión de control absoluto se ha derrumbado, y con ello surgió una nueva comprensión. El poder real, hoy en día, no está solo en las armas o el PIB, está en la capacidad de detenerse, para bloquear, decir no. Este gesto de rechazo silencioso es, quizás, el arma más poderosa de esta nueva era. Una era en la que las guerras son frías, pero los efectos son calientes, donde la diplomacia se lleva a cabo con pausas y bloqueos, y donde los rastros, antes invisibles, ahora gritan mensajes que los satélites no pueden captar. Si cree que estamos viviendo un punto de inflexión histórico, comente. El silencio se ha convertido en guerra.
Sigamos juntos siguiendo la evolución de esta tensión que apenas ha comenzado.